Antes de ver el vídeo, por favor suscríbete a este canal y activa la campanita para no perderte de ningún vídeo que suba. Muchas gracias. Pokémon ha sido una franquicia que ha capturado los corazones de generaciones. Un mundo de fantasía donde entrenadores novatos se embarcan en sus viajes con el fin de capturar las criaturas asombrosas y enigmáticas que vivían en los alrededores de sus respectivas ciudades y aldeas. Ya sea por la serie de televisión o los respectivos videojuegos de la saga, es muy probable que tengas recuerdos memorables de esta franquicia desarrollada por la empresa Game Freak y distribuida por Nintendo, la cual abarca un sector de mercado muy amplio y se ha establecido como una de las marcas japonesas más reconocidas a nivel mundial. En la actualidad, es común observar que existe una subcultura dedicada específicamente a esta saga de videojuegos, en los cuales suelen encontrarse historias creadas por fans o rumores de todo tipo sobre el objeto de su devoción. Pero en este vídeo nos centraremos en el incidente ocurrido recientemente con la desarrolladora Game Freak, la cual vio comprometidos sus servidores sufriendo un hackeo masivo en el proceso. Este ataque reveló información confidencial sobre el desarrollo de las próximas entregas de juegos, pero también mostró una serie de historias absolutamente aterradoras relacionadas con el mundo Pokémon. En el vídeo de hoy te recopilaré todas las polémicas y casos peculiares sobre esta saga de videojuegos, finalizando con el filtrado masivo reciente. Sin más por el momento, ponte cómodo y disfruta porque Aegoyo Destroys presenta Los perturbadores secretos de Pokémon fueron filtrados. Kadabra y Alakazam. Antes de entrar de lleno a la temática que nos incumbe, es de menester hacer un breve resumen sobre la trama central de la saga en general para poner en contexto a la audiencia. Los Pokémon son una serie de criaturas que poseen características impresionantes y distintas a cualquier animal ordinario de la Tierra. Estos se basan en conceptos como la estructura de las plantas, de los animales acuáticos, de animales voladores e incluso suelen poseer características mitológicas y de ciencia ficción. Los protagonistas de las entregas suelen ser entrenadores Pokémon que buscan coleccionar a todas estas criaturas para completar una especie de enciclopedia, o pueden participar en combates donde usan a sus Pokémon preferidos para enfrentar a otros entrenadores. Pues bien, como habrás escuchado, esta franquicia por lo general es apta para todo público, ya que no se busca causar ningún tipo de sensación incómoda con este tipo de criaturas fantásticas, más bien se centra en entretener a aquellos que lleguen a ver su anime o jugar sus videojuegos, con el fin de hacerles pasar un buen rato. Pero como cualquier otra saga, Pokémon no carece de teorías oscuras, las cuales han sido alimentadas constantemente por ciertos indicios peculiares que los desarrolladores han ido colocando en cada entrega del videojuego. Un caso particular ocurrió en noviembre del año 2000, cuando un mago conocido como Uri Geller demandó a Nintendo, ya que al parecer el Pokémon conocido como Kadabra era un plagio de la imagen pública de este ilusionista. Geller mencionaba que el Pokémon en cuestión doblaba cucharas y poseía poderes psíquicos, algo que supuestamente él tenía, y por ende esto verificaba el supuesto plagio. El tribunal que llevó la demanda obviamente desechó el caso debido a las incoherencias que el supuesto mago parapsicólogo decía, pero este no se quedó tranquilo y siguió afirmando que Kadabra era una copia suya e incluso que tenía simbología de los alemanes malvados del siglo XX, algo que jamás se comprobó, pero que sin dudas puso a Nintendo en el ojo público. Otro evento inquietante surgió cuando se descubrió en la biografía oficial de Alakazam, la evolución de Kadabra, que este Pokémon utilizaba sus poderes psíquicos para atraer a niños y adultos a las guaridas en las que reside. No se especificó claramente qué es lo que este Pokémon les hacía a los humanos hipnotizados, pero varios internautas y fans de la saga han creído que este ser violentaba a sus víctimas íntimamente o que incluso se los comía. Otros más creen que los usa como sirvientes o chivos expiatorios, pero lo cierto es que este dato dejó perplejos a muchos fanáticos. Pueblo Lavanda. Pueblo Lavanda fue uno de los temas más populares durante la época en la que las creepypastas rodaban por internet, pues se creyó durante mucho tiempo que existía una versión de la melodía que se reproduce cuando el jugador
llega a este sitio en el juego y que ocasionaba el deceso voluntario de los niños que la escuchaban. Según la leyenda urbana, aproximadamente 100 niños japoneses se quitaron la vida en el verano de 1996 después de que escucharon por primera vez la tétrica melodía de este segmento del videojuego. Otros niños supuestamente sufrieron de sangrado constante de nariz e incluso se dice que cambiaron completamente su actitud a tal punto de que se volvieron casi irracionales y salvajes. A este evento se le denominó como el síndrome de Pueblo Lavanda y después de un tiempo se descubrió que la leyenda era falsa, pues la música que se escucha en el videojuego original es la única que se ha usado, por lo que no existe una versión alternativa como se había contado. Aún así, surgieron varias aportaciones que le dieron más profundidad de la historia, pero que se tomaron realmente como ficción. Episodio de epilepsia. El 16 de diciembre de 1997 ocurrió un hecho sin precedentes en Japón, pues durante plena transmisión del episodio 38 del anime de Pokémon, diversos niños que presenciaban el show sufrieron fuertes ataques de epilepsia, otros tenían unas náuseas terribles y algunos otros presentaban un malestar visual que los mandó directo a urgencias. Los padres de los niños no sabían qué era lo que había causado aquellos síntomas tan fuertes, pues los niños habían estado mirando la televisión como de costumbre, según relataron algunos testimonios de aquel evento. La sorpresa también fue para los hospitales, ya que se calculó que aproximadamente 700 niños ingresaron esa misma tarde, todos con una serie de síntomas particularmente similares. Pronto se ataron cabos y se descubrió que los niños se encontraban mirando la televisión justo cuando se estaba transmitiendo Pokémon, más específicamente el episodio antes mencionado, que poseía una escena de luces intermitentes y destellos que probablemente causaron los ataques de epilepsia y la fatiga visual de los pequeños. Este suceso fue un parteaguas en la televisión internacional, pues ahora cada material audiovisual que poseyera efectos de este tipo tenía que presentar un anuncio de advertencia para que no se repitiesen este tipo de accidentes. Por su parte, el anime de Pokémon fue editado para eliminar toda escena de este tipo y además tiene su récord mundial Guinness por la mayor cantidad de ataques epilépticos fotosensibles causados durante una transmisión televisiva. Satanismo. En este sitio nos encontramos con el clásico reclamo que probablemente has escuchado de tu tía o tu abuela ultracatólica: no veas a Pikachu porque es del diablo. Los reclamos de esta índole han inundado los medios de comunicación desde que se estrenó principalmente el anime. Los creyentes más extremistas aseguran que los Pokémon son como los demonios, pues estos suelen ser capturados y usados para ciertas tareas encomendadas por su entrenador. Se dice que esta es una alegoría al rey Salomón, el cual supuestamente capturó a 72 demonios y los hizo construir el templo de Dios usando ciertos símbolos que el Ser Supremo le había dado. Símbolos que según los extremistas se relacionan con las medallas que obtienes en cada gimnasio Pokémon. También se ha hecho hincapié en que la evolución de los Pokémon referencia a la teoría de la evolución que a los cristianos extremistas no les agrada por ir en contra de las creencias de su religión. Lo gracioso del tema es que la evolución de los Pokémon es una teoría distinta a la de la evolución científica y real, pero para este tipo de individuos cerrados de mente no les interesa nada que no sea propio de su doctrina. Incluso el Vaticano tuvo que emitir un comunicado en el que se anunciaba que Pokémon no tenía ninguna relación con el mal o con Satanás, pero para varios religiosos aún sigue existiendo una duda y prefieren prohibirles todo lo relacionado a Pokémon a sus hijos. Juguetes que causaron muertes. En enero de 1999 ocurrió una terrible tragedia, pues un niño de 7 años perdió la vida cuando se atragantó accidentalmente con una Pokébola, la cual era un juguete que le habían comprado sus padres. Estos últimos demandaron a Hasbro argumentando que el tamaño y la forma de estos juguetes eran seriamente perjudiciales para los niños, pues corrían el riesgo de asfixiarse o de que una de las figuras se alojase en su intestino y esto pudiese provocar graves problemas intestinales.
Se pensó que este caso era aislado y fue un accidente más que una negligencia del fabricante, pero en diciembre de 1999, Burger King pasaría por la misma mala racha cuando una niña se asfixió con una pokebola de los juguetes promocionales. La cadena de comida rápida retiró todos los juguetes de este estilo, pero el evento no fue fácilmente olvidado y hasta la fecha se sigue creyendo que la forma esférica de las pokebolas no es adecuada para que los niños jueguen. Arceus y la mitología griega. Finalmente llegamos a las filtraciones que ocurrieron la semana pasada, y en este caso nos centraremos en Arceus, un Pokémon que fue el primero en crear a las demás criaturas ficticias dentro de la historia y que fue venerado durante un tiempo como un dios. Según el material filtrado, Arceus poseía una historia similar a la mitología de los dioses más representativos de las culturas humanas, pues al parecer este Pokémon se convirtió en una mujer y se encontró con un hombre herido. Arceus, convertido en humana, ayudó al hombre y entablaron una amistad que pronto se vería convertida en una relación afectiva. En algún punto de la historia, el dios Pokémon tendría relaciones íntimas con el humano. Arceus quedaría entonces embarazado y daría luz a Palkia y Dialga, dos criaturas mitad Pokémon y mitad humano. Esta historia puede tratarse de una referencia a la mitología griega, en la cual Zeus frecuentemente bajaba a la tierra para tener intimidad con mujeres y, posteriormente, dejarlas embarazadas. En la tradición judeocristiana también surge un tema similar cuando el Espíritu Santo baja convertido en paloma y se posa en el vientre de María. Lo aterrador del asunto es pensar que la forma original de Arceus tiene características animales similar a las de un equino o un cuadrúpedo, por lo que resulta particularmente extraño pensar en un animal de estas condiciones embarazado por un humano. Pero esto es solo la punta del iceberg. Ursaring. La historia siguiente nos cuenta la travesía de dos hermanos que vivían cazando Ursaring, un tipo de Pokémon similar a un oso. Se dice que los dos hermanos cazaban estos Pokémon y usaban sus pieles para cubrirse del frío, además de comer su carne. Un día de caza, uno de los hermanos se encontró con un Ursaring, el cual aparentemente les menciona ser una hembra y les pide que no la maten, pues su especie corría el riesgo de morir. El hermano menor le escucha y, según las filtraciones, parece ser que se queda enamorado de este Pokémon. Para sorpresa de todos, el Ursaring decide convertirse en la esposa del hermano menor, tal como acabas de escucharlo, y esta les enseña a vivir en el bosque sin matar Pokémon y solamente sobreviviendo de bayas. La historia indica que en algún punto el Ursaring hembra se encuentra con el hermano menor y le presenta un Ursaring macho. La Pokémon le indica al joven humano que ya había tenido descendencia, por lo que ella les permite quitarle la vida a su hijo para que se lo coman. Este punto resulta sumamente inquietante, pues existe la posibilidad de que al ser la única Ursaring que queda, el padre del Ursaring macho que le presenta a su joven esposo sea el hijo de este último. Al final, el hermano menor aniquila al Ursaring macho y usa sus restos para alimentarse él y su hermano. La historia finaliza con el hermano saliendo a cazar, pues ya se había cansado de que su hermano fuera el único que trajera la comida, y termina quitándole la vida a la Ursaring, que era esposa de su hermano. Octillery. La historia en cuestión nos narra un hecho atroz que ocurrió cuando un hombre se encontró con un Octillery, un Pokémon con características de pulpo y que abusó reiteradas veces de esta criatura. Según se cuenta, parece ser que el Octillery quedó preñado y en sueños le habló al hombre, pues el Pokémon quería que su hijo estuviese con él. El hombre acudió al lugar donde había perpetrado los terribles actos y se encontró con un niño, el cual supuso era su hijo, así que lo crió hasta que el hombre falleció y el niño se convirtió en un joven independiente. Se dice que el joven se sentía solitario, como si no perteneciese a este mundo, y en algún punto de la historia, este se convertiría en una especie de aniquilador serial que exterminó a varios Pokémon de formas terribles, ya sea apuñalándolos, destazándolos, picándoles los ojos con una espada o abriéndoles las entrañas. En algún punto se menciona que el joven se encontró con un Pokémon anciano que lo condujo a un lugar donde había varios humanos que tenían las mismas heridas que él le había causado a sus víctimas.
Se cree que estos Pokémon se podían transformar en humanos, pero también se dice que este joven tenía problemas mentales serios y que en realidad había acabado con la vida de varias personas creyendo que estos eran Pokémon. Al final, la historia termina con un joven muriendo a manos de una de las criaturas. Slaking. En el siguiente puesto se encuentra la historia de una mujer a la que le gustaba atacar y ultimar Slakoths, unos Pokémon con apariencia similar a la de perezosos. Según esta historia, la mujer iba causando estragos a estas criaturas hasta que se encontró con un Vigoroth, otro Pokémon de características similares. Aparentemente la mujer se desmayó y despertó al lado de una carretera fuera del bosque. Ella no sabía qué había sucedido, pero según narra la historia, el Pokémon llevó a la mujer inconsciente hasta Slaking, un Pokémon similar a un gorila, y aparentemente este abusó de la desdichada. Por si fuera poco, la mujer jamás se enteró del suceso, pero pronto sintió las manifestaciones propias de un embarazo. Finalmente, la mujer terminaría dando a luz a un Pokémon, algo que al parecer la sacaría de quicio, alejándola de sus amigos y familiares, conduciéndola lentamente a un final triste, pues cuando sus conocidos trataron de contactar con ella, se encontraron con la terrible escena de que la mujer se había quitado la vida y también había ultimado a su hijo. Sin dudas es una historia sumamente aterradora y que toca temas delicados, especialmente para una franquicia que tiene a niños como audiencia principal. Rapidash. En el penúltimo puesto nos encontramos con la historia sobre la relación entre un hombre y Rapidash, un Pokémon con características similares a un caballo. Según esta historia, un hombre quedó enamorado perdidamente de la melena de un Rapidash. Este se disponía a quitarle la vida para quedarse con su melena, pero el Pokémon le pidió que no lo hiciera, pues su especie se encontraba en peligro de extinción. El hombre accedió a no matar al Pokémon, pero a cambio le pidió que se convirtiera en su esposa, pues este ansiaba poseer la exuberante melena de la criatura. Se dice que ambos cabalgaban juntos por las praderas y el Rapidash le permitió al hombre que le quitara la vida a los Rapidash macho, pero que no tocara a sus hijos ni a las hembras, pues eran como las cuñadas y los hijos del hombre. Este accedió, pero uno de sus vecinos también había quedado cautivado por la melena de estas criaturas, así que le quitó la vida a una de las crías y se quedó con la cabellera. El vecino se envolvió la cabellera y se fue a descansar al lado de un río. En ese momento transitaba por el mismo lugar el hombre y su esposa, la cual le dijo que podía eliminar al macho que estaba ahí al lado del río. El protagonista de esta historia confundió a su vecino con uno de los Pokémon y le quitó la vida por accidente. Alejándose, la Rapidash, que era su esposa, le dijo como advertencia que siempre escuchara y siguiera las reglas. Typhlosion. El último puesto de este vídeo se centra en la historia más popular que surgió de estas filtraciones. Typhlosion es un Pokémon con características similares a un canino humanoide que desprende fuego desde su espalda. En esta historia, la criatura se convirtió en un hombre y se encontró con una adolescente en el bosque. Ella andaba perdida, por lo que el hombre se ofreció a llevarla a su casa para pasar la noche y le prometió que, por la mañana, le ayudaría a regresar a su hogar. La joven accedió, pero la criatura le advirtió que por ningún motivo debía verlo de noche. Pasaron los días y la historia indica que el ser dormía junto a la joven, probablemente con intimidad de por medio. La criatura le pedía cada día a la joven que consiguiera ramas para construir lo que parecía un refugio, hasta que la joven finalmente se cansó y le pidió al individuo que la dejara ir, que ella quería regresar con su familia. En este punto la criatura le aclaró que ahora ella era su esposa y no dejaría que regresara con su familia, pues le pertenecía. Para su fortuna, el padre de la joven finalmente daría con el refugio de la criatura. El Pokémon se despidió de la joven y decidió enfrentar su destino, muriendo a manos del padre de su rehén. La joven regresó junto con su familia, pero pronto descubrió que iba a dar a luz por sorpresa. La hija de la joven tenía una apariencia humana, pero todos en el pueblo sabían que era la hija de una bestia. Además de esto, le hacían burla tanto a la joven como a su hija, pues ambas se cubrían el cuerpo con una piel del Pokémon muerto. Al final de la historia se dice que la madre y la hija decidieron internarse en el bosque aceptando su destino, pues parece ser que la relación con el Pokémon Typhlosion las había afectado con algún virus o enfermedad extraña, y ahora ellas se habían convertido en la misma especie de criatura. Estas fueron las filtraciones que recientemente salieron a la luz sobre esta saga de videojuegos.
Sin lugar a dudas, son narraciones sumamente aterradoras y que muestran un lado más oscuro de la franquicia. Algunas de estas historias pareciesen estar contadas en este estilo parábola, tal vez como un experimento en el que los desarrolladores trataban de desarrollar una mitología estable para sus futuros proyectos, pero el solo hecho de pensar en este tipo de relaciones íntimas entre humanos y criaturas con características animales pone los pelos de punta. Además, los hechos narrados son crímenes que ninguna persona, en su sano juicio, intentaría hacer. Pero bueno, supongamos que los Pokémon fueran reales. En tantos años de historia humana, yo creo que alguna de esas cosas sí pudo haber pasado. Hablando de Pokémon, amigos, aquí tengo yo una cajita que salió en el año 2010, cuando salieron los juegos de Heart Gold y Soul Silver de Pokémon. Y la figurita que está aquí adentro, o sea, la caja sí está abierta, pero la figurita que está aquí dentro jamás ha sido abierta. Estamos en 2024 y esta figurita continúa completamente cerrada. Para saber que llegaste al final del vídeo, me tienes que decir cuánto crees que cuesta la figurita sellada. Si el vídeo te gustó, dale like, compártelo, suscríbete, sígueme en mis redes sociales. Las puedes ver en pantalla y las encuentras en la descripción. Apoya al canal para aparecer aquí al finalizar los vídeos. Por mi parte, eso sería todo. Yo soy Aigo Yo Destroys. Tengo a los mejores seguidores del mundo que son ustedes. Muchas gracias. Pum, pum.